This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video March 27th. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Imagina un mundo donde la fe y la espiritualidad no estaban centradas en un único Dios, sino en una vasta gama de deidades, espíritus y fuerzas naturales que moldeaban la vida cotidiana de civilizaciones enteras. Un tiempo en que las culturas más antiguas del mundo, dispersas por diferentes regiones, cada una con sus creencias y prácticas religiosas únicas, intentaban entender el cosmos y el lugar de la humanidad en él. ¿Cómo se organizaban estas civilizaciones? Cómo funcionaba todo y cómo pensaban y tenían sus creencias enraizadas ante tantos dioses, cómo era su fe y cómo vivían. En este video haremos algo diferente a petición de nuestros suscriptores. En lugar de enfocarnos en un solo aspecto o civilización, haremos un panorama general de las principales culturas que existieron antes del ascenso de Yahweh, el Dios que transformaría la historia espiritual del mundo. Exploraremos las raíces religiosas de las principales civilizaciones de aquella época, algunas de ellas como los sumerios, los arapeos y los chinos, y entenderemos cómo sus creencias y rituales moldearon el mundo antes de la llegada de Yahweh. Prepárate para un viaje a través del tiempo y del espacio, donde veremos cómo vivían, adoraban y comprendían lo divino estas antiguas civilizaciones. Este video será un viaje único, donde conectaremos todas estas historias para desvelar cómo se desarrolló el mundo espiritual antes de la adoración de un Dios único. Comencemos nuestro viaje en la antigua Mesopotamia, un lugar que muchos consideran la cuna de la civilización. Imagina una vasta llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, hoy ubicada en el actual Irak, pero que en la antigüedad era el corazón palpitante de los primeros grandes centros urbanos de la historia. Los sumerios fueron los pioneros de este desarrollo, surgiendo alrededor de 3500 a.C. Sus ciudades-estado, como Ur, Uruk y Eridu, no eran solo comunidades, sino verdaderas potencias políticas y religiosas de la época. La Mesopotamia, cuyo nombre significa tierra entre ríos, era una región de contrastes. Por un lado, estaban los fértiles valles del Tigris y el Éufrates, que transformaban el suelo en un oasis agrícola, alimentando a una población en crecimiento y permitiendo el surgimiento de las primeras formas de agricultura organizada. Sin embargo, esta fertilidad tenía un costo. Los ríos, aunque eran fuentes de vida, también eran caprichosos e impredecibles. Las crecidas, que podían ser tan destructivas como beneficiosas, obligaron a los sumerios a desarrollar técnicas avanzadas de irrigación y control de aguas. Esta necesidad de dominar la naturaleza no solo moldeó su sociedad, sino también sus creencias religiosas. La población sumeria, estimada en decenas de miles de habitantes por ciudad-estado, vivía en una geografía que exigía creatividad. El clima de Mesopotamia era árido, con veranos abrasadores e inviernos fríos, y la falta de recursos naturales como piedra y madera hizo que los sumerios se convirtieran en maestros en la construcción con ladrillos de barro.
Crearon ciudades enteras a partir de esta materia prima, incluyendo los famosos zigurats, enormes templos en forma de pirámide que se elevaban hacia el cielo, como si los propios edificios fueran un puente entre el mundo humano y lo divino. Los sumerios creían que sus dioses residían en estos templos y cada ciudad-estado tenía su propia divinidad protectora. Estas divinidades no eran solo fuerzas invisibles, eran consideradas tan reales y tangibles como el suelo bajo los pies de los sumerios. El dios del cielo, Anu, por ejemplo, era visto como el soberano supremo, mientras que Enlil, el dios del aire y del viento, era adorado por su capacidad de controlar el clima, una preocupación constante en una región donde una buena cosecha dependía del equilibrio entre agua y suelo. Inanna, la diosa del amor y de la guerra, era otra figura central en el panteón sumerio, simbolizando la dualidad de la vida, la creación y la destrucción, la paz y el conflicto. Pero la adoración sumeria iba más allá de las simples oraciones y rituales. Estaba intrínsecamente ligada al funcionamiento de la sociedad. Los sacerdotes que servían en los templos no solo realizaban ceremonias religiosas, sino que también gobernaban aspectos importantes de la vida diaria, como la distribución de alimentos y la administración de justicia. De hecho, el templo era el centro económico y administrativo de cada ciudad-estado, mostrando cómo la religión y el poder estaban profundamente entrelazados. En términos de organización social, la sociedad sumeria era estratificada. En la cima estaban los sacerdotes y la nobleza, seguidos por artesanos, agricultores y trabajadores comunes, y finalmente los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra o individuos endeudados. Esta jerarquía social reflejaba la propia estructura del cosmos sumerio, donde cada dios ocupaba un lugar específico y tenía una función definida en el gran esquema de la creación. El impacto de esta civilización en la historia mundial no puede ser subestimado. Los sumerios fueron los creadores de la escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura de la humanidad, utilizada inicialmente para registros comerciales, pero que rápidamente se expandió para incluir literatura, leyes y tratados. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo, es un testimonio de la riqueza cultural y espiritual de los sumerios, reflejando sus creencias sobre la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. Sin embargo, mientras los sumerios adoraban a sus diversas divinidades y erigían templos en su honor, Yahweh, el Dios único que más tarde se convertiría en central en la fe de los israelitas, observaba estas prácticas desde lejos. Para Yahweh, Mesopotamia era una tierra de gran potencial, pero también una tierra de gran corrupción espiritual. La diversidad de dioses y la forma en que las divinidades sumerias eran manipuladas en beneficio de los deseos humanos eran vistas como una distorsión de la verdadera naturaleza de lo divino. Yahweh, en la visión de las escrituras hebreas, no solo estaba distante de estas prácticas, sino que las veía como un alejamiento de la adoración verdadera, que debía ser dedicada a un único y supremo Creador, y no fragmentada entre innumerables entidades con características humanas. A medida que observamos cómo los sumerios entendían el mundo, vemos una civilización que se esforzaba por comprender y controlar su entorno a través de la religión, la tecnología y la organización social. La constante lucha por dominar la naturaleza, ya sea a través de la construcción de complejos sistemas de irrigación o de la elevación de zigurats, revela una sociedad que veía a los dioses como socios y adversarios, en una batalla continua por la supervivencia y la prosperidad. Sin embargo, esta relación con lo divino, tan intrínsecamente ligada a la naturaleza y a la necesidad, contrastaba profundamente con la visión que Yahweh traería al mundo, una visión de un Dios que no necesitaba templos ni rituales elaborados, sino fe y obediencia sincera. Pero ¿qué ocurría fuera de las fronteras de Mesopotamia?
Mientras los sumerios construían sus ciudades y moldeaban sus creencias, otras civilizaciones estaban emergiendo en diferentes partes del mundo, cada una desarrollando sus propias visiones de divinidad y poder. Moviéndonos del fértil creciente de Mesopotamia hacia el sur, llegamos a las orillas del río Nilo, donde una civilización no menos fascinante comenzaba a formarse. Ahora dejemos las orillas de los ríos Tigris y Éufrates y aventurémonos hacia el sur hasta la tierra de los faraones, donde uno de los imperios más icónicos de la historia floreció a orillas del Nilo, el antiguo Egipto. Imagínate caminando a lo largo de este majestuoso río que serpentea a través de desiertos áridos, transformando el entorno a su alrededor en un oasis de vida. Fue aquí, alrededor de estas aguas que sostenían toda la existencia, donde el antiguo Egipto se alzaba, majestuoso e imponente, desde aproximadamente 3100 a.C. El río Nilo, el corazón del antiguo Egipto. El antiguo Egipto fue, en muchos aspectos, un regalo del Nilo. Este río que atraviesa el desierto del Sahara era la arteria vital del país, sosteniendo una de las civilizaciones más longevas y fascinantes de la historia. It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. La geografía egipcia estaba marcada por un contraste impresionante. Por un lado, las tierras fértiles del Valle del Nilo, donde la agricultura florecía. Por otro, el desierto implacable, que no solo protegía a Egipto de invasores, sino que también moldeaba el carácter de su pueblo. El clima egipcio, árido y caliente, era al mismo tiempo un desafío y una bendición. Mientras el desierto limitaba la expansión de las tierras habitables, también preservaba los monumentos y tumbas que los faraones construyeron para garantizar su paso al más allá. Las inundaciones anuales del Nilo, que ocurrían con una regularidad casi religiosa, depositaban capas de lodo fértil en las orillas del río, permitiendo que los agricultores cultivaran trigo, cebada y otras cosechas esenciales. Este ciclo de inundación y siembra era tan previsible y vital que la economía y la propia vida egipcia giraban en torno a él, siendo cuidadosamente monitoreado y registrado por los sacerdotes. La población y la estructura social egipcia. La población del antiguo Egipto estaba compuesta principalmente por agricultores, que vivían en pequeñas aldeas a lo largo del Nilo. Estas comunidades eran autosuficientes, pero estaban intrínsecamente ligadas a un sistema centralizado de gobierno, liderado por el faraón. El faraón no era solo el gobernante supremo, era visto como una divinidad viva, el mediador entre los dioses y el pueblo. Su autoridad era absoluta y era responsable de garantizar la armonía entre el mundo humano y lo divino. La sociedad egipcia era rígidamente jerárquica, con el faraón en la cima, seguido por los sacerdotes, nobles, escribas y funcionarios del gobierno.
Los artesanos, comerciantes y agricultores componían la mayor parte de la población, mientras que los esclavos, generalmente prisioneros de guerra, formaban la base de la pirámide social. Cada clase tenía sus funciones bien definidas y todos contribuían al funcionamiento de una civilización que era tanto un estado teocrático como un imperio expansivo. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, lo que influía en todos los aspectos de su cultura. Esta creencia se reflejaba en la construcción de tumbas grandiosas, como las pirámides de Giza, y en la práctica de la momificación, que tenía como objetivo preservar el cuerpo para la eternidad. La muerte no se veía como un final, sino como una transición a otra forma de existencia, donde el difunto viviría en un reino gobernado por Osiris, el dios de los muertos y la resurrección. Religión y panteón egipcio, el orden del cosmos. El antiguo Egipto tenía uno de los panteones más ricos y complejos de la antigüedad, con dioses que personificaban fuerzas naturales, conceptos abstractos y fenómenos celestes. Ra, el dios del sol, era el más venerado de todos, simbolizando la luz, la creación y el orden cósmico. Osiris, el dios de los muertos, era adorado como el juez de los fallecidos, mientras que Isis, su esposa, era la diosa de la fertilidad y la magia, protectora de los niños y los necesitados. El faraón, considerado una encarnación viva de Horus, el dios halcón, reforzaba la conexión directa entre la realeza y los dioses. La religión egipcia era, en su esencia, un sistema de creencias que buscaba mantener la Ma'at, es decir, el orden cósmico. Mantener la Ma'at era la principal responsabilidad del faraón y de la clase sacerdotal. Esto significaba realizar rituales precisos, construir templos imponentes y garantizar que los dioses fueran debidamente honrados. Cualquier desviación de este orden podía traer caos y destrucción, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Yahweh y el antiguo Egipto, observando el imperio de los faraones. Mientras los egipcios erigían sus templos y pirámides, Yahweh, quien más tarde se convertiría en el Dios único de los hebreos, observaba a Egipto desde una perspectiva muy particular. En las escrituras que surgirían siglos después, Yahweh veía a Egipto como una tierra rica y poderosa, pero también como un lugar de opresión e idolatría. Egipto era un imperio que se veía como autosuficiente, creyendo que su orden y prosperidad estaban garantizados por sus dioses y por el faraón divino. Sin embargo, Yahweh veía la confianza de Egipto en su panteón como una forma de ceguera espiritual, un rechazo a la verdad de un Dios único y verdadero. Egipto, con toda su gloria y poder, era, en la visión de Yahweh, una civilización destinada a ser un ejemplo de lo que sucede cuando una nación se desvía del camino del Dios Supremo. Las riquezas, la sabiduría y la cultura de Egipto, aunque impresionantes, estaban fundamentadas en una creencia errónea en la capacidad humana de controlar el cosmos a través de rituales y edificaciones monumentales. Para Yahweh, Egipto era un recordatorio de que el poder humano, por grandioso que fuera, era limitado y en última instancia subordinado a la voluntad divina. Pero mientras Egipto se expandía y consolidaba su poder a lo largo del Nilo, otra civilización milenaria estaba floreciendo, mucho más al este, en una tierra igualmente fértil, pero envuelta en misterio, el Valle del Indo, donde la civilización arapea establecía sus propias prácticas espirituales y sociales. Ahora, nuestro viaje nos lleva a un territorio misterioso y fascinante, donde floreció una de las civilizaciones urbanas más antiguas de la historia, el Valle del Indo. Esta civilización, conocida como los arapeos, nombre derivado de una de sus principales ciudades, Harappa, se desarrolló alrededor de 2500 a.C. en una vasta región que hoy abarca partes de Pakistán, noroeste de la India y este de Afganistán. Aunque menos famosa que las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, los arapeos construyeron una sociedad compleja y altamente organizada,
cuyo legado continúa intrigando a historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Geografía y clima. El Valle del Indo y su entorno. El Valle del Indo era una región geográficamente diversa, marcada por vastas llanuras aluviales, rodeadas por montañas al norte y desiertos al oeste. El río Indo, uno de los más grandes de Asia, era la columna vertebral de la civilización arapea, al igual que el Nilo lo era para Egipto. Este río, que nace en las montañas del Tíbet y fluye a través de Pakistán hasta el mar Arábigo, era crucial para la agricultura y el sustento de las ciudades arapeas. El clima de la región variaba de subtropical a árido, dependiendo de la proximidad al desierto o a las montañas. Los monzones anuales traían lluvias vitales que, junto con el deshielo de las montañas, alimentaban el río Indo, garantizando cosechas abundantes en las márgenes fértiles. Sin embargo, al igual que en otras grandes civilizaciones fluviales, la gestión del agua era un desafío constante. La irrigación y el control de las crecidas eran fundamentales para la supervivencia de las ciudades. Ciudades planificadas y población, el esplendor de la urbanización. Una de las características más impresionantes de la civilización del Valle del Indo era la planificación urbana de sus ciudades. Harappa y Mohenjo-Daro, dos de las ciudades más grandes, exhibían un nivel de organización que sorprende hasta hoy. Las calles eran rectas y se cruzaban en ángulos rectos, formando una cuadrícula precisa. Las casas, construidas con ladrillos estandarizados, estaban dispuestas de manera que maximizaban la eficiencia y la ventilación, a menudo con sistemas avanzados de saneamiento y suministro de agua. Estas ciudades no eran solo conglomerados urbanos, eran verdaderos centros de comercio y cultura, con una población que podría haber alcanzado decenas de miles de habitantes en su apogeo. La sociedad arapea parece haber sido igualitaria en muchos aspectos, con poca evidencia de una clase aristocrática dominante. Las casas eran relativamente uniformes y los espacios públicos, como baños y mercados, indican una preocupación por el bienestar colectivo. El comercio era una actividad vital para los arapeos. La ubicación estratégica del Valle del Indo permitía el comercio con las civilizaciones de Mesopotamia, el Golfo Pérsico y el norte de la India. Productos como cobre, piedras preciosas, marfil y cerámica se intercambiaban en una vasta red de rutas comerciales, conectando a los arapeos con una economía global mucho antes de que existiera el concepto de globalización, religión y espiritualidad, un enigma no descifrado. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Cuando hablamos sobre la religión de los arapeos, entramos en un campo de misterio. La ausencia de textos religiosos descifrables dificulta la reconstrucción de las creencias espirituales de esta civilización. Sin embargo, la evidencia arqueológica,
como sellos y esculturas, sugiere que la religión arapea estaba profundamente conectada a la naturaleza y la fertilidad. Uno de los símbolos más recurrentes es el del toro, que parece haber tenido un papel central en las prácticas religiosas, posiblemente como símbolo de fuerza y fertilidad. Las esculturas encontradas en ruinas muestran figuras que podrían representar dioses o espíritus, a menudo en posturas de meditación o rodeadas de animales, lo que indica un posible culto a la naturaleza o una protoforma de yoga. Además, la presencia de grandes baños públicos en lugares como Mohenjo-Daro sugiere que los rituales de purificación con agua eran importantes para los arapeos, tal vez como parte de prácticas religiosas o ceremoniales. Aunque no podemos afirmar con certeza cómo concebían lo divino los arapeos, parece claro que tenían una espiritualidad que honraba las fuerzas naturales y que estaba profundamente enraizada en su vida diaria. La ausencia de grandes templos o palacios sugiere una forma de religiosidad más descentralizada, quizás enfocada en cultos domésticos o comunitarios. Yahweh y los arapeos, una visión distante y desconocida. Desde el punto de vista de Yahweh, tal como sería entendido más tarde por los hebreos, la civilización arapea sería vista como una tierra distante y desconocida, donde los hombres adoraban fuerzas que no comprendían completamente. Para Yahweh, la adoración de símbolos naturales y la reverencia a animales como el toro serían señales de una conexión perdida con el verdadero Creador, una adoración centrada en las creaciones en lugar del Creador en sí. El silencio de las escrituras hebreas sobre los arapeos puede interpretarse como una distancia tanto geográfica como espiritual, donde Yahweh permitía que esta civilización siguiera su curso sin la intervención directa que marcaría la historia de las civilizaciones más cercanas. El Valle del Indo, con su silencio espiritual y enigma no descifrado, representaba un mundo que existía al margen de la narrativa que Yahweh trazaría a través de sus profetas. Esta civilización, con su orden urbano avanzado y sus rituales misteriosos, era una demostración del potencial humano de organizar la sociedad y la espiritualidad de manera independiente, pero tal vez también un ejemplo de cómo esa independencia espiritual podía perderse en prácticas que, en la visión de Yahweh, desviaban del camino verdadero. Pero mientras los arapeos construían sus ciudades armoniosas y misteriosas, otras civilizaciones estaban emergiendo en tierras distantes. Ahora dejemos las llanuras del Indo y viajemos hacia el este, donde, en las tierras fértiles y montañosas de China, se estaba desarrollando una nueva forma de adoración y sociedad en las primeras dinastías de la antigua civilización china. Ahora viajamos al extremo oriente, donde las antiguas dinastías chinas comenzaban a moldear una de las civilizaciones más duraderas e influyentes de la historia humana. La antigua China, que floreció a lo largo de los fértiles valles de los ríos Amarillo, Huang, He y Yangtze, fue la cuna de una cultura que reverenciaba a los ancestros y a los espíritus de la naturaleza, creando una visión del mundo que influiría no solo en su propia sociedad, sino en todo el este asiático durante milenios. Geografía y clima. Los valles fértiles y los desafíos naturales. La antigua China se desarrolló en un territorio vasto y variado, que incluía desde las fértiles llanuras del norte hasta las imponentes montañas y las densas selvas del sur. El río Amarillo, también conocido como la cuna de la civilización china, fue el centro de desarrollo de las primeras dinastías, como la Xia, alrededor de 2070, 1600 a.C., y la Shang, alrededor de 1600, 1046 a.C. Este río, con su color de barro rico en sedimentos, proporcionaba suelos increíblemente fértiles, pero también traía desafíos como inundaciones devastadoras que podían destruir comunidades enteras. La necesidad de controlar las aguas del río Amarillo llevó al desarrollo de una sociedad altamente organizada,
donde la ingeniería hidráulica y la cooperación comunitaria eran esenciales. El clima variaba drásticamente a lo largo de la vasta extensión del territorio chino. En el norte, donde se concentraban las primeras civilizaciones, los inviernos eran largos y rigurosos, mientras que los veranos eran cortos e intensamente calurosos. Estas variaciones climáticas exigían una agricultura adaptable y resistente, principalmente centrada en el cultivo de cereales como el mijo y el trigo. Más al sur, en las regiones cercanas al río Yangtze, las lluvias eran más abundantes, permitiendo el cultivo del arroz, que se convertiría en uno de los pilares de la dieta china y de la economía agrícola. Población y estructura social. El ascenso de una civilización. Durante el período de las dinastías Xia y Shang, la población de la antigua China estaba en constante crecimiento. Las ciudades comenzaron a surgir a lo largo de los ríos, sirviendo como centros administrativos, religiosos y comerciales. A diferencia de las sociedades sumerias o egipcias, donde la ciudad-estado o el reino eran la unidad política predominante, la antigua China se estaba organizando en dinastías centralizadas, donde el poder se concentraba en manos de un rey o emperador que gobernaba en nombre de los dioses y los ancestros. La estructura social china era jerárquica y rígida, con el rey o emperador en la cima, seguido por una nobleza guerrera y sacerdotal que controlaba las tierras y los recursos. Por debajo de ellos, había una vasta clase de campesinos que trabajaba en las tierras, produciendo alimentos y bienes que sostenían el imperio. Sin embargo, incluso los campesinos desempeñaban un papel importante en la sociedad, pues eran responsables del mantenimiento de los rituales de adoración a los ancestros, una práctica esencial para garantizar la armonía entre el mundo humano y el espiritual. Uno de los aspectos más distintivos de la sociedad china antigua era la reverencia por los ancestros. Los chinos creían que los espíritus de los muertos no solo sobrevivían después de la muerte, sino que continuaban influyendo en el destino de los vivos. Por ello, los ancestros eran honrados con rituales elaborados y sacrificios, y sus bendiciones eran consideradas esenciales para la prosperidad y la continuidad de la familia. Esta creencia se reflejaba en la estructura familiar, donde la descendencia y la continuidad del nombre de la familia eran de extrema importancia. Religión y espiritualidad, la veneración de los ancestros y los dioses de la naturaleza. En la antigua China, la religión no estaba centralizada en torno a un único templo o a una divinidad dominante, sino profundamente enraizada en la vida diaria y en los ciclos naturales. La adoración a los ancestros era el núcleo de la espiritualidad china, pero junto a esto había una reverencia por los espíritus de la naturaleza y por los dioses que controlaban las fuerzas del universo. Entre los dioses más importantes estaba Shangdi, el dios en lo alto, que era visto como el gobernante supremo del cielo y el responsable del orden cósmico. Además de Shangdi, había una vasta gama de espíritus y deidades menores que presidían sobre elementos naturales como ríos, montañas y bosques. Estos espíritus eran honrados a través de rituales y sacrificios, a menudo conducidos por líderes locales o miembros de la familia, que buscaban la protección y el favor de estos poderes divinos para garantizar buenas cosechas, salud y prosperidad. La creencia en la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad era fundamental en la espiritualidad china, y cualquier desequilibrio entre estos elementos podía resultar en desastres naturales o sociales. La antigua China también desarrolló prácticas adivinatorias sofisticadas, como la lectura de los huesos oraculares, que se usaban para consultar a los dioses y a los ancestros sobre cuestiones importantes, desde la guerra hasta las cosechas. Estas prácticas revelan una civilización profundamente preocupada por el orden cósmico y el deseo de comprender y controlar los misterios del universo. Yahweh y la antigua China.
una tierra distante y desconocida. Para Yahweh, tal como sería comprendido en las escrituras hebreas que emergerían más tarde, la antigua China representaba una tierra distante, tanto geográficamente como espiritualmente. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car right in your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. En la visión de Yahweh, esta civilización, con su reverencia por los ancestros y los espíritus de la naturaleza, estaba involucrada en una búsqueda incesante de orden y armonía, pero tal vez carecía de la comprensión de una única verdad divina. Yahweh, que se revelaría como el único Dios verdadero, veía las prácticas religiosas chinas como un reflejo de la búsqueda humana por lo divino, pero también como un alejamiento de la revelación completa de su soberanía. La antigua China, con su adoración a Shangdi y sus rituales ancestrales, vivía en un equilibrio complejo entre lo humano y lo espiritual, pero sin la claridad monoteísta que Yahweh traería al mundo. Para Yahweh, el orden cósmico que los chinos tanto valoraban era de hecho importante, pero debía ser entendido como parte de un plan mayor, gobernado por un único creador que estaba por encima de todas las fuerzas naturales y espirituales. Pero mientras la antigua China se esforzaba por mantener su armonía interna y su conexión con los ancestros, otra civilización estaba floreciendo en las islas del mar Egeo, desarrollando su propia relación con lo divino y moldeando una cultura que influiría en el mundo occidental. Ahora viajamos al Mediterráneo, donde la civilización minoica estaba a punto de dejar su huella en la historia. Ahora dejemos las tierras fértiles y las vastas llanuras de Asia y aventurémonos hacia el corazón del mar Egeo, donde floreció una civilización vibrante y enigmática, la civilización minoica. Situada en la isla de Creta, esta civilización que prosperó entre aproximadamente 2700 y 1450 a.C., fue uno de los primeros grandes centros culturales de Europa, influyendo de manera significativa en el mundo griego y, por extensión, en la cultura occidental. Los minoicos construyeron una sociedad avanzada, caracterizada por una arquitectura impresionante, un arte vibrante y una religión profundamente conectada a la naturaleza. Geografía y clima. La isla de Creta, un centro de comercio y cultura creta, la mayor de las islas griegas, se encuentra en el mar Egeo, una posición estratégica que permitía a los minoicos dominar las rutas comerciales entre Egipto, el Oriente Próximo y la Grecia continental. La geografía de la isla es variada, con montañas que se elevan majestuosas, llanuras fértiles y una costa recortada por bahías y puertos naturales. Esta diversidad geográfica permitió el desarrollo de una economía agrícola sólida, complementada por un comercio marítimo robusto. El clima de Creta es típicamente mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos.
Este clima favorecía el cultivo de olivos, vides y cereales, que no solo sustentaban a la población local, sino que también servían como productos de exportación. Los minoicos aprovechaban al máximo los recursos naturales de su isla, creando un entorno próspero que alimentaba tanto el cuerpo como el espíritu. Población y organización social. Una sociedad avanzada y artística. La civilización minoica estaba altamente organizada, con ciudades bien planificadas como Cnosos, Festo y Malia. Cnosos, la mayor de ellas, era el corazón palpitante de Creta, albergando el famoso Palacio de Cnosos, un complejo arquitectónico que aún hoy impresiona por su escala y sofisticación. Este palacio no era solo una residencia real, funcionaba como un centro administrativo, religioso y comercial, simbolizando el poder y la organización de los minoicos. Se estima que la población de Creta, durante el apogeo de la civilización minoica, era de alrededor de 100.000 a 150.000 personas, distribuidas en varias ciudades y aldeas a lo largo de la isla. La sociedad minoica era relativamente igualitaria en comparación con otras civilizaciones contemporáneas. La evidencia arqueológica sugiere que las mujeres tenían un papel significativo en la vida religiosa y social, lo que puede verse en las representaciones artísticas que las muestran en posiciones de destaque. Los minoicos eran conocidos por su arte vibrante, que se manifestaba en frescos, cerámicas y esculturas. Sus obras frecuentemente retrataban escenas de la vida cotidiana, de la naturaleza y de la religión, revelando una sociedad que celebraba la belleza y la vitalidad del mundo a su alrededor. Esta expresión artística, junto con sus innovaciones arquitectónicas, como los complejos palaciegos con sistemas avanzados de alcantarillado y ventilación, apunta a una civilización que estaba por delante de su tiempo en muchos aspectos. Religión y espiritualidad, la adoración de la naturaleza y el culto al toro. La religión minoica estaba profundamente enraizada en la naturaleza, con un énfasis particular en el culto a la fertilidad y en la veneración de deidades femeninas. La gran diosa, frecuentemente asociada con la fertilidad, la tierra y los ciclos naturales, era la figura central del panteón minoico. Esta divinidad era reverenciada como la madre de toda la vida, una personificación de la tierra fértil de Creta que daba sustento y prosperidad a su pueblo. Además de la gran diosa, el culto al toro era una característica destacada de la religión minoica. El toro, símbolo de fuerza y virilidad, estaba asociado a rituales y mitos, el más famoso de los cuales es el mito del Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro, que supuestamente habitaba el laberinto bajo el palacio de Cnosos. Los minoicos realizaban rituales de salto del toro, donde jóvenes, tanto hombres como mujeres, realizaban acrobacias sobre el lomo de toros, en una ceremonia que parece haber sido tanto religiosa como deportiva. Los templos minoicos eran a menudo simples santuarios al aire libre, ubicados en montañas o cuevas, reforzando la conexión espiritual con la naturaleza. Estos espacios se utilizaban para rituales que incluían sacrificios animales, ofrendas de alimentos y otros objetos preciosos, destinados a asegurar la fertilidad de la tierra y la protección de la comunidad. Yahweh y los minoicos. Una visión de armonía y desvío. Para Yahweh, como sería comprendido más tarde por los profetas hebreos, la civilización minoica representaría una sociedad que, aunque profundamente conectada a la naturaleza, fallaba en reconocer la fuente última de toda la creación. El énfasis de los minoicos en la adoración de deidades femeninas y animales como el toro podría ser visto por Yahweh como una forma de idolatría, donde la creación era adorada en detrimento del Creador. La reverencia a la gran diosa, a la tierra y al toro indicaba una civilización que veía la divinidad en cada elemento de la naturaleza, pero que, en la visión de Yahweh, se había desviado de la verdad monoteísta.
Yahweh podría ver la religión minoica como una expresión de la búsqueda humana de comprensión y conexión con el mundo a su alrededor, pero también como un desvío de la adoración que debía estar dirigida al único Dios verdadero. La armonía que los minoicos buscaban a través de sus rituales y creencias, centrada en la fertilidad y la naturaleza, era solo una sombra de la relación más profunda y personal que Yahweh ofrecería más tarde a través de su revelación a los israelitas. Y mientras los minoicos realizaban sus rituales en honor a la gran diosa y al toro, otra civilización estaba floreciendo en Anatolia, desarrollando su propia mitología y religión. Cruzando el mar Egeo y avanzando hacia el norte, llegamos a la tierra de los hititas, donde nuevos dioses, tormentas y el sol dominaban el horizonte espiritual. Dejando atrás las islas soleadas del mar Egeo y sus complejas religiones, cruzamos el mar y llegamos a la vasta y diversa tierra de Anatolia, donde se estaba consolidando una nueva y poderosa civilización, los hititas. Este pueblo, que floreció entre aproximadamente 1600 y 1200 a.C., creó un imperio que se extendía por gran parte de lo que hoy es Turquía, alcanzando partes de Siria y Líbano. Los hititas eran una fuerza a tener en cuenta tanto militar como culturalmente, y su legado perdura hasta hoy, principalmente en su fusión única de tradiciones culturales y religiosas. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Geografía y clima. Las tierras montañosas de Anatolia. La geografía de Anatolia era tan variada como su cultura. Esta península, rodeada por el Mar Negro al norte, el Mar Egeo al oeste y el Mar Mediterráneo al sur, es una región montañosa, con mesetas elevadas, valles profundos y ríos que serpentean entre las cadenas montañosas. Los hititas establecieron su capital en Gatusa, una ciudad fortificada situada en las montañas al norte de Anatolia Central. Esta ubicación estratégica, rodeada por colinas y protegida por murallas imponentes, hacía de Hattusa no solo un centro político, sino también una fortaleza casi inexpugnable. El clima de Anatolia varía según la altitud y la proximidad al mar. Las áreas más elevadas, como las de Hattusa, experimentaban veranos cálidos y secos, seguidos por inviernos rigurosos con nieve abundante. En las regiones costeras, el clima era más templado, con lluvias más frecuentes y una vegetación más densa. Esta diversidad climática influía directamente en la economía hitita, que dependía tanto de la agricultura de cereales en las llanuras como de la cría de ganado en las regiones montañosas. Población y estructura social, un imperio multifacético. El imperio hitita era una fusión de varios grupos étnicos y culturales, lo que se reflejaba en la diversidad de su población. La sociedad hitita era altamente jerárquica, con el rey en la cima, seguido por una nobleza guerrera que controlaba las tierras y los ejércitos.
por debajo de la nobleza, había una clase de artesanos, comerciantes y agricultores que sostenían la economía del imperio. Además, los hititas mantenían un gran número de esclavos, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra o capturados en incursiones. Hattusa, con una población estimada en decenas de miles de habitantes, era el corazón del imperio. La ciudad era un ejemplo de la organización y la habilidad de los hititas en arquitectura y planificación urbana. Albergaba palacios, templos, almacenes y vastos sistemas de defensa, incluidos portones monumentalmente decorados y murallas macizas. El Palacio Real era el centro del poder político y religioso, donde el rey, considerado el representante de los dioses en la tierra, gobernaba con mano firme. La estructura social hitita reflejaba la naturaleza militarista del imperio. Los guerreros eran altamente valorados y desempeñaban un papel crucial tanto en la expansión como en la defensa del territorio. Sin embargo, el sistema de leyes hitita, uno de los más antiguos y avanzados de la época, mostraba un equilibrio entre la autoridad del rey y los derechos de los individuos. Las leyes hititas cubrían una amplia gama de cuestiones, desde disputas de tierras hasta crímenes graves, y eran conocidas por ser más suaves y humanitarias en comparación con otras leyes contemporáneas, como las de Babilonia. Religión y mitología, una fusión de dioses y creencias. La religión hitita era una rica y compleja mezcla de creencias que incorporaban elementos de varias culturas vecinas. El panteón hitita era vasto, con más de 1000 dioses adorados en todo el imperio. Esta diversidad de deidades reflejaba la naturaleza multicultural del imperio, que absorbió influencias de Mesopotamia, Siria y las culturas indígenas de Anatolia. Teshub, el dios de la tormenta, era uno de los dioses más importantes y era visto como el soberano del panteón hitita. Era adorado como el controlador de las lluvias y las cosechas, siendo una figura central para una sociedad dependiente de la agricultura. Junto a Teshub, Arinna, la diosa del sol, desempeñaba un papel vital como guardiana de la justicia y del orden. Juntos, estos dioses simbolizaban el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y la necesidad de orden y justicia en el mundo humano. Los hititas creían que los dioses estaban profundamente involucrados en los asuntos humanos y que, para asegurar su protección y favor, era necesario realizar rituales y sacrificios regulares. Los templos eran centros de vida religiosa y social, donde los sacerdotes, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de la armonía cósmica. La religión hitita también incluía prácticas adivinatorias avanzadas como la lectura de las entrañas de animales y la observación de fenómenos naturales para predecir el futuro y tomar decisiones importantes. Estos métodos se utilizaban para consultar a los dioses sobre cuestiones de guerra, política y agricultura, reflejando la creencia hitita de que los dioses guiaban e influían en todos los aspectos de la vida. Yahweh y los hititas, la perspectiva de un Dios único. Para Yahweh, como sería revelado más tarde en las escrituras hebreas, el imperio hitita representaba una civilización poderosa, pero espiritualmente dividida. En la visión de Yahweh, el panteón vasto y diversificado de los hititas, con sus numerosos dioses, reflejaba una sociedad que aún no había comprendido la verdad de un Dios único. La adoración de dioses como Teshub y Arinna, aunque expresiones del poder y del orden natural, desviaba el enfoque de la fuente verdadera de todo poder y orden en el universo. Yahweh veía el imperio hitita como un ejemplo de la complejidad y la falibilidad de la religión politeísta. Aunque los hititas
buscaban asegurar la protección y el favor de los dioses a través de rituales y sacrificios. Yahweh consideraba que esos actos, por más sinceros que fueran, carecían de la comprensión de que solo Él, el único Dios verdadero, podía ofrecer la protección y la justicia que los humanos tanto ansiaban. Mientras los hititas construían sus templos y realizaban sus rituales en busca de la aprobación divina, una nueva fuerza estaba emergiendo al sur, en las tierras de Canaán. Este pueblo, los cananeos, desarrollaría una religión que influiría directamente en la futura adoración a Yahweh, preparando el terreno para una transformación espiritual que cambiaría el curso de la historia. Ahora, nuestro viaje nos lleva hacia el sur, donde nos encontramos en las tierras de la antigua Canaán, una región que se extendía a lo largo de la costa este del Mediterráneo, abarcando áreas de lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Entre aproximadamente 3000 y 1200 a.C., los cananeos desarrollaron una civilización rica y compleja cuya influencia se extendió por toda la región. Esta tierra, llena de colinas, valles y ciudades fortificadas, sería escenario de muchos eventos que moldearían la historia espiritual de la humanidad, incluido el surgimiento de Yahweh como el Dios único de los israelitas. Geografía y clima. La tierra de Canaán, un encuentro de culturas. La geografía de Canaán era tan diversa como su cultura. La región era una encrucijada de rutas comerciales y culturales, uniendo Egipto al sur, Mesopotamia al este y el Mediterráneo al oeste. Esta posición estratégica hacía de Canaán un punto de encuentro para mercaderes, ejércitos e ideas. Las ciudades cananeas como Jericó, Meguido y Ugarit florecieron como centros de comercio y cultura, albergando mercados vibrantes donde productos e influencias culturales se intercambiaban entre diferentes civilizaciones. El clima de Canaán era mediterráneo, con veranos largos, cálidos y secos, e inviernos suaves y húmedos. Esta combinación permitía la agricultura durante todo el año. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Con las colinas fértiles y los valles albergando cultivos de trigo, cebada, uvas y aceitunas. Canaán era una tierra de abundancia, donde la fertilidad del suelo era celebrada y venerada, influyendo directamente en las prácticas religiosas de la región. Población y estructura social. Una sociedad de ciudades-estado. La población cananea estaba compuesta por diversos grupos étnicos y tribus que compartían una cultura común, pero que también mantenían sus identidades regionales. Canaán no era un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propio rey o líder tribal. Estas ciudades eran frecuentemente fortificadas, con gruesas murallas para protegerse de invasores y rivales. La sociedad cananea era jerárquica, con la nobleza y los sacerdotes en la cima, seguidos por comerciantes, artesanos y agricultores. Los esclavos también formaban parte de la estructura social, generalmente prisioneros de guerra o individuos endeudados. Las ciudades-estado cananeas eran centros de poder político y religioso, donde el rey desempeñaba un papel doble como gobernante y líder religioso, a menudo sirviendo como el principal sacerdote de su ciudad. Canaán era una tierra donde la religión permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las prácticas religiosas no se confinaban a los templos, se vivían en las casas, en los campos y en las calles, con cada acto de la vida cotidiana siendo una expresión de devoción y reverencia a los dioses. Religión y mitología, el panteón cananeo y la adoración a Baal. El panteón cananeo
estaba encabezado por él, el Dios Supremo, que era visto como el padre de todos los dioses y el creador del universo. Sin embargo, el culto a Baal, el dios de la tormenta y de la fertilidad, era quizás el más influyente en la vida diaria de los cananeos. Baal era adorado como el señor de las cosechas y las lluvias, cuyo favor era esencial para garantizar la prosperidad agrícola de Canaán. A menudo se le representaba con un rayo en la mano, simbolizando su poder sobre el clima y su capacidad para destruir o bendecir las cosechas. La diosa Asera, consorte de él, también desempeñaba un papel central en la religión cananea. Era venerada como la madre de los dioses, una diosa de la fertilidad y la maternidad, y su culto estaba asociado a árboles sagrados y postes de madera, conocidos como aseras, que eran comunes en los santuarios cananeos. Los cananeos creían que los dioses estaban íntimamente ligados a la tierra y a la fertilidad, y sus prácticas religiosas incluían rituales destinados a garantizar buenas cosechas y a proteger a la comunidad de desastres naturales. Se ofrecían sacrificios, tanto de animales como, en algunos casos, de seres humanos, a los dioses a cambio de protección y prosperidad. El culto a Baal era especialmente importante en las ciudades-estado de Canaán, donde los templos dedicados al dios de la tormenta eran comunes. Estos templos eran centros de adoración, donde los sacerdotes realizaban rituales elaborados para apaciguar a Baal y asegurar su bendición sobre la tierra. El ciclo natural de muerte y renacimiento, representado por las estaciones del año, era central en la mitología cananea, con Baal a menudo retratado como un dios que muere y renace, simbolizando la renovación de la vida después de la sequía y la cosecha. Yahweh y los cananeos, la confrontación con el politeísmo. Para Yahweh, tal como él se revelaría más tarde a los israelitas, la religión cananea era el ejemplo más cercano e influyente de prácticas espirituales que estaban en desacuerdo con la adoración de un Dios único. Canaán, siendo una tierra de abundancia y fertilidad, era vista por Yahweh como un lugar donde la adoración al Creador verdadero debía sustituir los cultos politeístas que dominaban la región. El culto a Baal en particular sería el principal rival de la adoración a Yahweh, especialmente cuando los israelitas comenzaran a establecerse en la tierra de Canaán. En la visión de Yahweh, los cananeos, con su devoción a múltiples dioses y la realización de sacrificios sangrientos, estaban alejados de la verdad divina. La énfasis de los cananeos en la fertilidad y en la adoración de dioses naturales como Baal era vista como una distorsión de la verdadera naturaleza de lo divino, donde el poder y la creación se atribuían a entidades menores en lugar del único creador. Para Yahweh, la tierra de Canaán no era solo una tierra de promesa física, sino también espiritual, un lugar donde el monoteísmo debía suplantar al politeísmo y donde la adoración verdadera debía prevalecer. Y así, mientras los cananeos continuaban realizando sus rituales en honor a Baal y Asera, la historia se estaba preparando para una nueva era, donde Yahweh se revelaría de manera más completa y transformaría la adoración en Canaán. Pero antes de que pudiera ocurrir esta transformación, muchas batallas, tanto físicas como espirituales, tendrían que librarse. Ahora que hemos viajado por estas antiguas civilizaciones, desde los sumerios hasta los cananeos, hemos visto cómo cada una de ellas construyó su mundo en torno a diferentes visiones de lo divino, a menudo centradas en la naturaleza, la fertilidad y los elementos que podían ser vistos y sentidos. Sin embargo, mientras estas civilizaciones florecían y caían, el plan de Yahweh para la humanidad continuaba desarrollándose, revelándose a través de los eventos que moldearían el futuro espiritual del mundo. Así que no dejen de comentar a continuación qué fue lo que más les llamó la atención sobre este tema
y les gustaría ver un video específico sobre la continuación de esta historia desde donde nos quedamos, comenten abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like como forma de apoyo, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y compartirlo con el máximo de personas que conozcan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos agradecidos por su presencia con nosotros. Quédense con Dios y hasta la próxima.